Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión, ya sabes, a este gran personaje, el, el- el brazo derecho de Batman por muchos años, a Nightwing de la compañía de Mafex, de la serie Batman Hush, de ese gran cómic que ya hablé en otras reseñas cuando vimos a Batman, cuando vimos a Hush y cuando vimos a Superman. En esta ocasión, bueno, pues aquí está Nightwing. Entonces, eh, para empezar, o sea, ya sabemos, ¿verdad?, quién es Nightwing. Él es el primer Robin que tuvo Batman. Es el personaje que salió en la película de Batman Eternamente o Batman Forever. Ahí te ponen la historia así, básicamente, pues él era parte de un circo, un circo. Y su familia pues fallece. En la película fallece a manos de Two-Face. En el cómic ha tenido demasiadas revisiones o retcons, que pues la verdad ya se perdió la cuenta. Yo la verdad ahorita no recuerdo en qué parte de la historia vaya. Entonces, ahí te lo dejo para que tú lo busques. La verdad no recuerdo. Pero lo que sí se ha mantenido en canon es que es un gran aliado de Batman. En un momento dado de los cómics, él llegó inclusive a vestirse o a usar el traje y la capucha de Batman cuando él desapareció. Entonces, él, ahí en ese momento del cómic y de su vida, es cuando se da cuenta realmente por qué Batman es Batman y por qué es tan serio, tan oscuro, tan dramático, tan aislado, porque ya tuvo el peso de la capucha de Batman literal, sobre sus hombros, sobre su cabeza. Entonces logra entenderlo un poquito más y ya como que dice, bueno, ok, está bueno, Bruce, ya entendí, ya sé por qué eres así, entonces, ok, ya, no te voy a decir que te relajes, viejo, ya no. Muy bien. Ahora, este personaje está muy chido y la verdad pues es básicamente un repaint. Tengo entendido que este cuerpo es el de Spider-Man, o sea, entonces los quienes ya tengan por ahí la figura de Spider-Man de Mafex ya saben qué esperar en la articulación, y también ustedes, todos los demás que están viendo este video, ya saben qué esperar de la articulación, pero como quiera vamos a repasarla rápido porque es una figura muy chida. Lo que me gusta es que a pesar de que es tal vez un reuse del cuerpo completo, pues tiene los detalles muy bien logrados, muy bien hechos. Básicamente es un traje negro, es un lotardo completamente negro con acentuaciones azules en los hombros y en el pecho, y ya, es todo. Y aquí lo que es en el brazo y antebrazo, y listo, es todo lo que tiene de diseño. Y su antifaz tipo domino en el rostro y se acabó. Entonces, este acabado está esculpido. Entonces, a simple vista parece que es un repaint, pero ya cuando te das cuenta, te acercas un poquito más, ves aquí están las líneas, mira. Entonces, repito, estos detalles están bien padres porque realmente te están dando otra figura. ¿Me explico? A pesar de que usa el mismo tipo de cuerpo, literal es otra figura, porque Spider-Man no tiene estas líneas, no tiene estas acentuaciones en el pecho, y acá en los brazos, aquí sí es ah, no, también está marcado, mira, ¿no? Entonces me retracto, no es un repaint como tal, es un sculpt nuevo, ligeramente aquí marcado. Aquí se alcanza a sentir, bueno, yo siento aquí en la línea y tú alcanzas a ver ahí como mi uña topa en la línea. Entonces sí están marcadas las líneas, eso está muy chido. No me había percatado, hasta ahorita que estoy haciendo review contigo, me percaté de ese detalle muy chido. Muy bien, entonces, la articulación, bueno, pues igual ya está muy marcada, muy definida. No hay ningún tipo de restricción de movimiento en lo absoluto, como por ejemplo en los Wolverines, que tiene aquí las sombreras, o las capas en los superhéroes. Él no, él está sin restricciones. Entonces, pues Nightwing puede ver tranquilamente hacia arriba en ese ángulo y hacia abajo totalmente, ¿ok? Entonces, porque ya sabemos que tiene dos articulaciones, en la cabeza, por ese tábulo, y aquí en el cuello. Los hombros igual permite que tenga la pose en T, más la articulación de mariposa, que permite tener un poquito más de rango de movimiento en la figura. Entonces aquí vemos que puedes ponerlo en poses súper dinámicas, que está saltando desde lo alto de un edificio hacia abajo en una pose dinámica. Ahí está. Entonces te permite tenerlo
en poses de caída o en poses de que está saltando de un edificio a otro, en fin. O igual con los brazos extendidos hacia enfrente, que está a punto de impulsarse para dar un golpe a un villano, no sé. Entonces está muy bien empleada esta articulación, porque te permite tener mayor dinamismo en las poses. Entonces igual esta articulación de mariposa, te repito, te permite tener este movimiento muy amplio hacia enfrente y hacia atrás, que te va a extender la posibilidad de poner más ángulos en tu figura. Igual, entonces aquí tenemos que esta articulación pues igual puede dar vuelta tranquilamente 360 grados, 365 grados completamente. Tiene el corte en bíceps, tiene doble articulación, que permite que él salude casi como el Capitán América, sin llegar a tocar, porque es el puño, la articulación, el sculpt que tiene puesto. Y aquí en la mano pues ya sabemos que tiene su boli de acetábulo tradicional para poder tener más rango de movimiento. En el abdomen tiene el corte alto, está muy bien diseñado, tiene un ball joint, pues tiene mucho rango de movimiento hacia los lados, puede pivotear tranquilamente. Aquí estoy deteniendo el abdomen para que nada más veas la articulación superior. Y ahora sí ya lo suelto y ves también que el abdomen ya entra en juego. Él puede inclinarse hacia atrás, así, y hacia enfrente, así. Entonces igual, tal vez para enfrente es un poquito menos, pero como quiera se logra el efecto. Y continuando hacia abajo, ya sabemos, tiene la articulación que puedes bajar un poco más ligeramente. ¿Para qué? Para permitir que él pueda tener poses más dinámicas. Si no bajo la articulación, él llega hasta ahí. Es un ángulo casi de 90 grados. Pero como quiera, repito, pues él es un acróbata, entonces tranquilamente puede lograr esos ángulos sin ningún problema. Tiene doble articulación en la rodilla, lo cual casi toca su trasero. Y tiene la articulación de ankle rocker y pivoteo en el tobillo. Y si te fijas, está bien maciza la articulación, que está muy chido porque a veces llegan flojillos. Y tiene la articulación aquí en el tobillo. Entonces es una figura muy articulada, es una figura que está muy detallada, muy bien hecha, y la verdad estoy contento con ella. La verdad yo no he tenido oportunidad de conseguir a los Spider-Man, pero con esta figura ya me doy una idea de más o menos cómo está la articulación y cómo está la figura. La verdad está muy chida. Ahora, accesorios. La verdad está muy chido los accesorios porque traen unos efectos muy padres de movimiento. Pero antes vamos a ver la cara. La cara de Nightwing está ahí muy estoico, muy serio. El pelo se lo pusieron en forma dinámica, que está así como que onduleando un poquito en el viento. Está chido. No se lo hayan dejado todo así listo, todo peinado con el moco de gorila super tieso. Está muy chido. Entonces aquí te fijas, tiene ahí lo que es el peinado y el sculpt muy bien hecho, muy padre. Ahora vamos a cambiar la cabeza. Vamos a ponerle esta, que es la que trae alterna. Y si te fijas, es una cara que ya está más encanijado. Está más enojado, está más fúrico. Y el pelillo como que, a ver, vamos a ver. No, tiene el mismo pelo casi. No, sí es el mismo pelillo que tiene, nada más que lo cambia en la cara. Entonces se ve todo enojadillo, así que, ¿por quién se comió mi último gansito del refri? Y pues ya sale Batman corriendo. Entonces es una cara, es un scope muy chido. Igual, lo único es que pues no tiene casi nada de shading. Hay unas figuras que se ven muy chidas, que tienen así como que un tipo de sombreado. No lo tiene. Igual, o sea, está muy bien hecho. Repito, en lo personal, un poquito de shading hubiera estado excelente. Ya, ese es mi único detalle. Está excelente la figura. Muy bien, vamos a dejar la cara de encanijamiento. Y vamos con accesorios. Vamos a dejarlo ahí. Él trae varias... Ay, ya moví la cámara otra vez, perdón. Él trae varios accesorios, trae varios sets de manos, obviamente, porque pues es un acróbata, entonces debe de tener varios sets. Trae las clásicas manos tipo Superman, que son las de posición de vuelo, o que son para dar caratazos.
que están muy bien hechas. Pues son los mismos que ya hemos visto antes. Entonces no hay nada que verle tanto. Estas manos que son de puño, pero que están sujetando algo, que ahorita vamos a ver, son sus batons. Estas manos que son como relajadas, que también son las que traía Superman. Y las otras manos que están como que está saltando sobre algo, o está tal vez en pose amenazadora, o en pose de que relájate amigo, no te voy a hacer daño. Entonces son manos que ya hemos visto antes, ¿ok? Pero lo que no hemos visto es este accesorio. Viene con una pieza extra que es la espalda. En la espalda atrás se quita esto de aquí. Voy a ver si lo puedo hacer en cámara porque la verdad sí está medio engañosillo para sacar. Ahí está, lo logré, excelente. Más que es igual, te recomiendo que lo hagas con súper cuidado porque aquí ya estamos viendo cómo está la articulación por dentro. Y esto me gustó mucho porque ya pude ver pues cómo está armado por dentro. Realmente es un diseño sencillo, pero efectivo. Entonces está muy chido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues igual, colocar esta pieza. Aquí tiene, no se alcanza a ver muy bien por lo oscuro de la pieza, pero ahí se alcanzan a ver 3 hoyitos. Entonces aquí tienes también 3 hoyitos. Entonces tratas de... Lo voy a hacer aquí fuera de cámara. Ahí está. Listo. Y ya tienes la espalda de Dick Grayson, Nightwing, listo para los accesorios. Y sus accesorios son estos batons. Viene con 2, están bien chidos. Son de color metálico, son de plástico, ¿okay? Pero parece que son de metal. Está bien chido. Entonces él cuando no los está usando, pues los va a poner aquí atrás. Entonces está padre porque los puede guardar. Nada más igual, con mucho cuidado, mételos porque es una pieza muy frágil y la puedes romper. Entonces yo te sugeriría que si vas a dejárselos, pues ahí déjaselos un rato o nomás uno y el otro en la mano. O sea, y listo. Porque estas piececitas, como te puedes dar cuenta, son, mira, están bien delgaditas. Entonces cualquier movimiento en falso, un estornudo, algo, no sé, que te hablen allá del otro lado, oye, fíjate, ya le volteas, mande, y tú, ya lo rompiste. Entonces, ten cuidado, porque estas piezas se pueden romper, son bien frágiles, aguas. Mi recomendación muy personal, si gustas tomarla, no los dejes puestos, porque a la larga el plástico, la Q, se va a empezar a abrir y se va a empezar a aguadar. Entonces, ya no sé, dentro de 10 años que lo quieres, voy a volver a ponerlo como estaba antes. Si lo quieres poner, una de dos, o se puede resecar la pieza y romperse, o se van a caer. Entonces, mi sugerencia es, ¿lo quieres tener posado? Bueno, pues un ratito nada más y quítaselas. Repito, esa es mi opinión. Yo sé que le quito mucho la diversión a esto, pero es para cuidar las piezas. Entonces, yo sé, el adulto en mí aún persiste en estos reviews. Muy bien. Entonces, repito, está muy chido este accesorio porque está padre, porque realmente mantiene la estética del cómic y que el vato pues aquí los guarda. Bueno, tú sabes que en el cómic el batín guarda aquí atrás sus batons. Ahora, yo decidí hacerle los míos. Yo hice, bueno, no hice, recorté, mejor dicho. Estos son de metal y se ven chidos. Estos son casi del mismo grosor de estos, pero no. Están ligeramente más gruesos que el original. Entonces estos nunca los va a poder cargar acá atrás. Ya intenté ponerlos con mucho cuidado y no entran. Entonces a mí no me preocupa. Pero se ven chidos porque ahora sí ya tiene 2 de metal. Y si te estás preguntando de dónde los saqué o de qué son de una pieza de una impresora que vienen así el cilindro para permitir que el rodillo trabaje. No sé los nombres de las piezas, pero ya te dije más o menos de dónde lo saqué. Si tienes por ahí una impresora descompuesta, vieja o algo, y quieres hacer 2 batons, o inclusive, te paso el tip, el mismo, pero para Gambit de esta línea o del de Marvel Legends, ahí está. Ya tienes un staff bien padre de metal y casi escala. Entonces, ahí te lo paso al costo. Y bueno, y lo voy a poner para que veas que si los puedes sostener. Se ven chido. Vamos a poner la otra mano. La mano para sujetar cosas. Ahí está. Este es el batón original. Ahí está. Entonces lo agarra tranquilamente sin ningún problema y se ve bien chido. Y estos son los míos. Ahí está. Entonces se ve
bien chido. Los míos son ligeramente más, un poquito más largos, pero es cualquier cosita. Por medio centímetro aproximadamente. Entonces, ahí está. Ahora, el accesorio, el coup de grace, como le dicen los franceses. Un saludo a mis amigos franceses que están viendo los videos. Es este accesorio que está bien fregón, que es pues la acción de que está girando Dick Grayson el batón, y está bien chido. Obviamente esto yo cuando lo saqué del paquete dije, viene pegado, y no, sorpresa amigo, lo puedes quitar. Dije, lo puedes quitar. Bueno, que este no lo voy a quitar, voy a quitar el otro. Aquí está, este sí se quita. Me di cuenta de que se pueden quitar, entonces está chido, porque puedes quedarte con esta pieza para poner el movimiento que la está arrojando hacia alguien, así que está volando, y esta mano la puedes poner en pose de que lo acaba de arrojar, como fuera Capitán América. O la otra, esta, la de pose de vuelo, esta la puedes usar también y se ve muy chido. El efecto está muy padre, muy bien hecho, muy bien diseñado. Ese plástico transparente que te está dando el efecto de que pues, está girando. Yo recuerdo, dímelo en los comentarios si me equivoco, yo recuerdo que estaba pintado como que un poco más oscuro, porque digo, no está como que transparente, se ve que está ligeramente con un tinte para indicar que pues viene de una pieza sólida, pero el movimiento como que se pierde el color. No sé, yo estaba con la impresión de que estaba ligeramente más oscuro. Repito, no me importa, se ve bien chido, pero estaba con esa idea. Y aquí pues igual nada más con cuidado puedes buscar el orificio donde va, creo que es de este lado, y colocas aquí las manos así, ahí está, y listo, ya está girando de nuevo la mano con el batón y se ve bien chido. Entonces, esos son los accesorios. No miento, me falta uno. Que son los batons, pero ya con el cable extendido. Cuando venían en el paquete yo pensé que era hilo, pero no, es alambre. Entonces igual, mi sugerencia es no le des mucha vuelta a esto, porque lo puedes romper a la larga, muy a la larga. O se puede zafar de aquí, porque aquí me di cuenta que una de los míos gira. Este que gira. Entonces se puede zafar, pero igual esto lo puedes pegar, quiero pensar sencillo, no me lo vas a meter una bolita de cola loca en la punta y lo metes hasta el fondo y lo dejas pegado. Realmente no tiene mucho chiste, pero igual yo sé que puede frustrar a más de uno que se rompa. Entonces está muy padre, es para poder ponerlo en poses dinámicas, de que tal vez de a distancia le aventó el batón a un vato, no usando este efecto, sino con el hilo, o con el nylon, o no sé qué es lo que vayan a ver, no recuerdo el nombre del material de esto, el alambre, no sé, para poder sonarse a un vato desde lejos, o simplemente para engancharse a un edificio para seguir a Batman como él lo hace con su grapple gun. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Ha sido el review de esta gran figura de Nightwing. Entonces espero que te haya gustado el review. Si te gustó el review, ya sabes, te encargaría bastante que me ayudes a compartir este video con tus amigos coleccionistas y a todos los que les guste este bonito hobby del coleccionismo de figuras de acción. Ayúdame a llegar, porfa, a más personas. Ahorita estamos en 208, me parece, 208 suscriptores. Les agradezco bastante. Ayúdenme a crecer el canal, porfa, para poder traer más contenido como este. Más adelante por ahí me han estado preguntando algunos de ustedes sobre los dioramas. Voy a hacer unos mini episodios en donde voy a mostrar paso a paso el proceso de cómo hacer un diorama o una sección de un diorama, ya que lleva pues mucho tiempo realizar lo que ves. Pero igual, me dará el tiempecito por ahí de poco a poquito ir haciendo videos para que los vayas viendo cómo los realizo. Y muy bien, pues de nuevo, muchas gracias por ver el video, te agradezco mucho, que tengas un buen día y recuerda, si tienes YouTube, ahí te ves.